Bien, seguimos adelante en este discipulado para la gloria de Dios. Recordamos que el día lunes estuvimos estudiando la tercera clase y veíamos la defensa que hacía el apóstol Pablo, el testimonio que contó. Recordemos que iniciamos mostrando en San Mateo lo que él cuenta, lo que él describe acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Porque si el Señor Jesucristo no resucitó, pues en vano sería todo el esfuerzo, mas Él resucitó. Por eso empezamos estudiando San Mateo. ¿Qué dice el apóstol que estuvo con él todo el tiempo de su ministerio? Uno de los primeros discípulos que el Señor Jesucristo llamó. Posteriormente estudiamos lo que narra también San Marcos, otro discípulo directo. Luego vimos lo que enseña Lucas, tanto en su evangelio como en el libro de Hechos de los Apóstoles, que es el libro histórico por excelencia del Nuevo Testamento. Y en la clase anterior veíamos lo que el apóstol Pablo, años después que el Señor Jesucristo había resucitado, cuando ya la iglesia del Señor Jesucristo estaba creciendo, que él era Saulo de Tarso, perseguidor precisamente de la iglesia del Señor Jesucristo. El Señor Jesús mismo se le aparece a Saulo de Tarso, le da mandamientos, lo toma en el espíritu, lo lleva al tercer cielo y le da la enseñanza para la iglesia que él había comprado. Entonces, ahora Pablo da testimonio, testifica que el Señor Jesucristo sí resucitó. Muchos años después que había resucitado, se le apareció a él cuando iba persiguiendo a su iglesia. Entonces, vimos la forma como narra y describe San Mateo acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. De igual forma estudiamos San Marcos, también que narra y describe desde otra óptica la resurrección del Señor Jesucristo. Asimismo, la del escritor, del evangelista Lucas, quien escribió su evangelio, pero además el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ahora estudiamos en la clase anterior lo que dice Pablo, el apóstol Pablo. De tal forma que el Señor Jesucristo sí resucitó. Él es el Hijo de Dios, como lo enseñan las Escrituras, resucitó conforme lo anunciaban las Escrituras, dio mandamientos por el Espíritu a sus apóstoles, a sus discípulos, de predicar el evangelio. Y continuamos ahí. Después que el Señor Jesucristo resucitó, como lo indican y demuestran las Escrituras, y tal como lo indicamos al principio de este discipulado, él mismo les dio la gran comisión a sus discípulos y a todos los que creemos en él. Aquí es de detenernos un momento, hacer un alto en el camino, porque pues miramos en San Mateo y en San Marcos la gran comisión, por supuesto, fue dada a los 11 apóstoles del Señor Jesucristo, pero a la vez ellos debían hacer otros discípulos y así sucesivamente hasta nuestros días. Hoy la gran comisión es para nosotros. Ya nos la da el mismo Señor Jesucristo, pero a través de su palabra, con la inspiración del Espíritu Santo. Dice, ¿por qué a todos los que creemos en él? Porque como es natural, sus primeros discípulos, Pedro, Juan y los demás, al ser seres humanos, envejecerían y partirían de este mundo, y la obra redentora del Señor Jesucristo, o mejor, la comunicación o divulgación de la misma obra redentora, debe continuar hasta el día que Él regrese para llevar a su iglesia, como lo dice en el Evangelio. Yo voy a preparar un lugar para vosotros, pero yo me voy y regresaré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es lo que el Señor Jesús ha hecho. Yo creo que ya lo hizo hace mucho tiempo, solo que no ha regresado por su iglesia, no la ha llamado dentro del amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Hay muchos que creyeron en el Señor Jesucristo y por las circunstancias que han vivido o por no haber tenido ese encuentro real con el Señor y haber hecho el proceso de nacer del agua y del Espíritu,
pues se han apartado. Y el Señor está dando espera para que ellos se arrepienten, para que regresen al camino. Porque si el Señor viene en este momento, llama a su iglesia, se van a quedar y van a tener que vivir la gran tribulación. Y nosotros de verdad que no alcanzamos a tener la menor idea de lo que es la gran tribulación o de lo que va a ser mejor. Y si miramos lo que está ocurriendo hoy, de verdad que es preocupante. Es posible que nosotros, el Señor nos tiene bien, pero eso no quiere decir que podamos desconocer lo que está viviendo la humanidad. Hay personas, hay continentes donde ya la tierra no produce nada. Otros continentes donde la tierra es buena, no permiten cultivar. Para hablar pues del aseguramiento alimentario. Pero miremos lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los niños. En Colombia es muy preocupante lo que hace unos meses un grupo de 5 o 6 magistrados de la Corte Constitucional, en lugar de dejar los 3 causales que había para el aborto, lo ampliaron a 24 meses. Una mujer puede abortar por la causa que sea, simplemente dice no quiero estar más embarazada y aborta. Y nosotros miramos que en los Salmos el Señor enseña que nuestro embrión lo vieron sus ojos y vio cuando nos formábamos en el vientre de nuestra madre. Todos estos bebés que son embarazados, que ya hay vida y en el momento que se une la semilla, que es la esperma, con el óvulo, ahí empieza la vida, en ese mismo instante. Para la ciencia, según ellos, no. Pero si dicen que la tierra está, tomamos arcilla y hay tierra y hay vida, ¿qué pensar de esas células que se forman instantáneamente cuando se une la esperma con el óvulo y empieza a crecer y se forma? Un niño de 6 meses ahí está perfectamente formado, pero de 1 mes inclusive ya hay vida. Y el embrión, un embrión de un niño, de un feto de 1 semana, ya es un embrión. Y la palabra dice que nuestro embrión lo vieron sus ojos y todas aquellas cosas para que no fuera a faltar ninguna. ¿Qué pensará el dador de la vida? De la decisión que tomaron 5 o 6 personas de más de 45 millones de colombianos, que además, con todo el respeto que ellos merecen, no fueron elegidos popularmente como lo son los congresistas o como lo es el presidente, la rama del Poder Ejecutivo. En la rama del Poder Ejecutivo, pues se elige al presidente, a los gobernadores, a los alcaldes. En la rama del Poder Legislativo, a los representantes a la Cámara, a los senadores, pero los señores magistrados no son elegidos por el constituyente primario, que es el pueblo colombiano. Y ellos tomaron una decisión que le debe concernir y que le compete al constituyente primario, que es todo el pueblo. Una decisión de esa magnitud debería de haberse consultado al pueblo si está de acuerdo o no. En el Congreso, ellos legislaron, presentaron iniciativas parlamentarias, pero siempre se han hundido. Y si en el Congreso se hunden las iniciativas es porque sencillamente se está diciendo no, no estamos de acuerdo. Toman la decisión de permitir que una dama, una mujer que esté embarazada por cualquier circunstancia, a cualquier edad prácticamente de embarazo, que tenga el feto, lo puedan abortar. Esa es vida. Y eso delante de Dios es muy grave. Es la situación real que estamos viviendo. Ahora, si hablamos genéticamente, el hombre está conformado por los cromosomas XY, la mujer XX. Eso es científico, verificable, cuantificable. Ahora resulta que hay yo no sé qué cantidad de nombres que se han dado, pero que igual sigue siendo hombre, así se opere, así se transforme. Si le miran su ADN, va a tener las cromosomas X y Y.
Y una mujer se puede hacer lo que quiera, lo que llamamos hombres trans o mujeres trans. Si es un hombre trans, pues es una mujer y le van a encontrar XX. No importa lo que se haga. Pero sí está en contravía total de lo que el creador del universo, el que creó al hombre y a la mujer, ha determinado. Y esto desata la ira de Dios. Hay países, tengo entendido, que cuando nace un bebé, no le permiten que se le coloque nombre, para que el niño cuando tenga 6 o 7 años, o la niña tome la decisión si quiere tener nombre de hombre o de mujer. No importa el género que tenga, o el sexo que tenga mejor. Entonces, todas estas cosas, aunque si yo las hablo van a decir eso parece cavernícola, pues son leyes que estableció el Creador, el mismo que estableció la ley de la gravedad. Y así usted no esté de acuerdo con la ley de la gravedad, ahí está, y funciona. Y hay leyes físicas que las podemos ver, pero hay leyes espirituales que no vemos, por supuesto, pero que sus resultados son evidentes. Hemos visto el cambio que ha tenido el globo terráqueo por el mal uso que el hombre ha hecho, que el ser humano ha hecho de los mares, de los ríos, de los páramos. Acá en Colombia, la realidad es que se están envenenando, se han envenenado ya la gran mayoría de ríos por la explotación minera que la contaminan con todo tipo de cosas. Los páramos, que es la fábrica de agua, prefieren explotarlos para sacar unos minerales que son para unos poquitos, pero no los recursos que genera para los nativos de esos lugares, que debería ser. Y si nosotros miramos infortunadamente, por ejemplo en Boyacá, Muso, todas las minas esmeraldíferas son rodeadas de cordones de miseria, cuando de allí se extraen millones de dólares, podríamos decir que diario. De igual forma ocurre en el Chocó, donde quiera que hay minas y se están explotando, son rodeados esos lugares por cordones de miseria. ¿Qué pensará el creador de todas estas riquezas que las dio para todos? ¿Qué pensará de esta forma que está ocurriendo? Ahora son cosas pequeñas y minúsculas a comparación de lo que está ocurriendo en el mundo. Si nosotros echamos una mirada y de pronto leemos entre líneas y escudriñamos y vamos a mirar qué es lo que significa el nuevo orden mundial, qué hay detrás de todo ello, qué ha habido detrás de todo esto que se llama COVID-19 y de todo el manejo que le han dado los países. ¿Será que Dios no ve eso? Dios lo está viendo. Y un día, tarde o temprano, cada uno tendrá que estar frente a frente con el Creador y dar cuentas de lo que hizo. Y todo lo que se haga tiene un efecto y tiene una consecuencia. Entonces, estamos viviendo momentos difíciles. Yo creo realmente que la palabra que el Señor dio se ha cumplido. Él habla de todo esto, que en el final de los tiempos, de un lado, aumentaría la ciencia, pero no para hacer cosas buenas, infortunadamente, para crear armas de destrucción masiva, para subyugar, esclavizar y dominar completamente a otros seres humanos semejantes a ellos. Todas estas cosas desatan la ira de Dios. Entonces, cuando uno habla de estos temas, pueden pensar, hombre, esto es un cavernícola. Pero resulta que, repito, gústeme a mí o no, esté de acuerdo o no con las leyes que existen, ahí están. La ley de la gravedad, por ejemplo, simplemente para citar una. Yo no estoy de acuerdo con ella. Bueno, pero ahí está. Aunque parezca cavernícola, pero ahí está. ¿Quién determinó la velocidad del sol o del sonido? ¿Quién dio esas leyes? Desde un principio, aunque eso nos parezca a nosotros que es cavernícola porque hace tantos años, pero ahí están, funcionan, y estemos de acuerdo o no con ellas, ahí están.
Igual ocurre con el ser humano. Dios creó al hombre y a la mujer. Y aunque haya hombres que quieren ser mujeres y otro poco de cosas más, y mujeres que quieren ser hombres y otro poco de cosas más, hagan lo que quieran. Sus cromosomas XX, XY seguirán iguales. No podrán nunca cambiarlos, porque hay una ley que fue determinada por el Creador. Entonces, todo esto que estamos viendo es cumplimiento de la palabra y es bueno saberlo. Y como estamos haciendo un discipulado, pues estamos hablando así crudamente para que realmente podamos fortalecer esos conocimientos que tenemos acerca del Creador, acerca de su palabra, acerca del Evangelio, y podamos entender lo que está sucediendo. De tal forma que el Señor Jesucristo le da la gran comisión a esos 12 apóstoles, pero ellos debían formar otros discípulos y enseñarlos y así sucesivamente. Hoy nos corresponde el turno a ti y a mí. Por eso el mismo Señor Jesucristo dice en San Juan capítulo 3 versículos 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hoy nosotros somos los encargados de entregar su mensaje después de ese legado que le da a los primeros discípulos y así a las siguientes generaciones hasta que su iglesia parta con él a las bodas del Cordero. Hoy nosotros tenemos ese legado, debemos hacer discípulos, transmitirles el mensaje de la Gran Comisión, discipularlos para que puedan realmente estar cimentados en la doctrina para la iglesia del Señor Jesucristo. Veamos lo que fue la Gran Comisión a sus primeros discípulos, que está inicialmente en San Marcos, capítulo 16, versículos 14 al 18. Finalmente, se les apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Gloria a Dios. Estamos en la página, finalizando la página 9 del libro del discipulado, y vamos a iniciar la 10. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Aquí la orden es contundente. Prediquen el evangelio. El evangelio son buenas noticias. Y las buenas noticias es que a pesar de lo que yo mismo hablaba hace unos momentos, del pecado que pueda cometer un hombre o una mujer o haber cometido, si se arrepiente de todo corazón, si permite que el Espíritu de Dios venga a su vida, si clama al Dios Todopoderoso el perdón y le pide al Señor Jesucristo que borre sus pecados, será salvo. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y muchas personas podrán preguntar, bueno, condenado, ¿qué significa ser condenado? He hablado en otros discipulados, en los anteriores, que hay dos tipos de muertes y hay dos tipos de nacimiento. El primer nacimiento hay tres nacimientos. El primer nacimiento es cuando nacemos de nuestra mamá. El segundo nacimiento es cuando tenemos un encuentro con el Señor Jesucristo porque nacemos espiritualmente. Nacemos de nuevo y podemos ver el reino de los cielos. Y el tercer nacimiento es cuando nacemos del agua y del espíritu, que es el proceso que vive toda persona que nace de nuevo. Después de nacer de nuevo, viene el proceso de nacer del agua y del espíritu, y el agua tipifica
las escrituras, las sagradas escrituras, la palabra de Dios, pero se necesita tanto del agua, que tipifica la palabra, como del Espíritu de Dios. Ahí se requiere que cuando estemos haciendo el discipulado, pues dar realmente la doctrina cristiana y debe estar, por supuesto, siendo respaldada esa enseñanza por el Espíritu Santo para que empiece realmente a ocurrir el proceso de renovar la mente, de cambiar la forma de pensar, de ver las cosas. Y cuando estamos haciendo ese estudio, es cuando ocurre que se rompen ataduras, ligaduras. Por eso dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿En qué momento son hechas nuevas? Cuando estamos en el proceso naciendo del agua y del Espíritu. En ese proceso de estudio de la palabra acompañada del Espíritu Santo es que se nace del agua y del Espíritu. Entonces él dice, el que creyere y fuere bautizado, es el primer paso. El ser bautizado en agua, y se deben bautizar es hombres y mujeres, hace parte del nuevo nacimiento, del creer. Cuando yo me arrepiento de todo corazón, pido perdón, el Señor me limpia, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y como consecuencia de ese nuevo nacimiento, pues inmediato me hago bautizar conforme lo enseña la palabra. Y sabemos que las escrituras nos enseñan que el bautismo es para hombres y mujeres porque va complementado, lo que dice el apóstol Pedro en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37, cuando Pedro predica con esa autoridad del evangelio del Señor Jesucristo y las personas que habían matado al Señor Jesús o parte de ellas escuchaban y fueron compungidas de corazón y dijeron, varones, ¿qué haremos? Y Pedro, para ser salvos, y Pedro y los apóstoles les dicen, arrepiéntense de todo corazón y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Alabado sea el Señor. Entonces, el bautismo va acompañado del del arrepentimiento, del nacer de nuevo. Y una vez que se nace de nuevo, pues empieza después la segunda parte, ordenada por el Señor Jesucristo, pero es necesario nacer del agua y del Espíritu. Entonces, recalcando, reafirmando, como hacen algunos abogados, enfatizan, gloria a Dios, se hace necesario creer en el Señor Jesucristo, hacerse bautizar y empezar el proceso de nacer del agua y del Espíritu. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces estaba explicando, hay nacimiento humano, nacimiento espiritual y nacimiento del agua y de la palabra. De igual forma hay solo dos clases de muerte, la muerte física y la muerte espiritual. Cuando la persona muere físicamente es porque se separa su alma y su espíritu del cuerpo y en ese instante hay muerte física. Pero hay muerte espiritual cuando el ser humano se separa de Dios. Esa es la muerte espiritual. Y desde que Adán y Eva pecaron, la humanidad entera murió espiritualmente porque se cumplió lo que el Padre Celestial les dijo. Pueden comer de todo árbol que ve acá, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Comieron del fruto, murieron espiritualmente, fueron sacados del paraíso y como consecuencia, la raza humana que proviene de ellos, pues entró en pecado y entró en muerte espiritual. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, nacemos espiritualmente. A eso se refiere nacer de nuevo. Entonces, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si la persona muere físicamente, pero está muerta espiritualmente, está condenado por la eternidad. ¿A qué está condenado? Pues la palabra nos enseña en Apocalipsis que
el acusador de los hermanos que los acusaba día y noche va a ser tomado, atado y echado al lago que arde con fuego y azufre, y con él irán todas las personas que estén muertas espiritualmente, que rechazaron nacer de nuevo, nacer espiritualmente a través del Señor Jesucristo. Por eso dice con claridad, el que creyere fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado y estará muerto espiritualmente por la eternidad. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La primera señal que da el Señor Jesucristo a quien cree en él y le obedece es echar fuera demonios. ¿Por qué? Si nosotros revisamos el ministerio del Señor Jesucristo, donde quiera que él llegaba, llegaban personas enfermas, echaba fuera el demonio y quedaban sanas. Otros eran que llegaban endemoniados, echaba fuera los demonios. Hay muchas enfermedades causadas por demonios, entre otros, cuando alguien le tiene envidia a otra persona y le manda a hacer brujería, porque eso existe la maldad, es a través de, así les den de comer o riegos o beberizos, realmente lo que va a operar en ellos no es ese riego, ni ese beberizo, ni lo que haya comido o inhalido, no. Lo que opera es demonios y enferman a esas personas. Por eso cuando una persona viene al Señor Jesucristo es liberada, pues queda sana. Eso ocurría cuando el Señor llegaba a un lugar. El Señor Jesús llegaba a algún lugar, llevaban enfermos, y él por el discernimiento sabía que eso eran demonios de enfermedad, los echaba fuera y la persona quedaba sana. O si estaba sana, si estaba enferma, porque también hay enfermedades naturales causadas por la mala alimentación, por tantas cosas, pues simplemente lo sanaba, porque él tiene poder para sanar. La primera señal es entonces echar fuera demonios. Segundo, hablar nuevas lenguas. Esas nuevas lenguas pueden ser humanas, es decir, en francés, en inglés, italiano, en un momento dado cuando se requiera. O también lenguas espirituales, que ocurrió el día de Pentecostés. Recibieron lenguas humanas. Tomarán en las manos serpientes. No se refiere aquí a serpientes reptiles. Es demonios. Los demonios son tipos de serpientes. ¿Cuántas veces le damos la mano a una persona endemoniada o tratamos con ella y son personas endemoniadas? Pero no pueden hacernos nada porque estamos cubiertos con el poder de Dios bajo la palabra del Señor Jesucristo. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Hay personas que dicen, bueno, entonces tome este veneno a ver si no le hace daño. Eso se llama tentar a Dios. Se refiere a una persona cuando llega a algún lugar y por envidia o por cualquier cosa le dan algún mal. La persona toma ese alimento, esa bebida, lo que sea, ora, agradece a Dios, lo consume y no tiene por qué pasarle nada. No sabiendo, por supuesto, que eso tiene algo, porque si la persona sabe que eso tiene veneno y se lo come, pues seguro es posible que se muera. Porque la palabra enseña, el avisado ve el mal y se aparta, mas el necio lleva las consecuencias. Pero una persona que no sepa, simplemente toma el alimento, ora, o se toma la bebida, le da gracias a Dios sin saber, no le va a pasar nada. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. Asimismo, el Evangelio de San Mateo 28, versículo 1 al 18, da la gran comisión. La orden del Señor Jesús es hacer discípulos en todas las naciones para que puedan transmitir el mensaje de su Evangelio. Acá surge una pregunta. ¿Qué es ser discípulo? La Real Academia de la Lengua lo define así. Discípulo es un término que tiene su origen en un vocablo latino y que sirve para referirse a un individuo que sigue una doctrina. Para que exista un discípulo o seguidor, es necesario que exista un líder o maestro. Los discípulos seguían al Señor Jesucristo. Su maestro era el Señor Jesucristo. Otra definición de discípulo, del latín discípulos, alumno, aprendiz,
que corresponde al griego mateteus, que matiteus, aprender. Es básicamente el alumno de un maestro, discípulo. Es aquel que sigue un profeta, maestro y acepta su enseñanza. Nosotros seguimos al Señor Jesucristo y aceptamos el evangelio que fue la enseñanza que Él nos dio. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Entonces nosotros seguimos al Señor Jesucristo. Él es nuestro maestro. Dice, ¿cómo hacer un discípulo según la Biblia? Enseña. En su esencia es enseñar. Discipular es enseñar, corregir. A veces el discípulo requiere que adviertas a otras sobre las decisiones que está tomando. Moldea y modela. Vale la pena notar que el Señor Jesús no solo ordenó a sus discípulos enseñar a las personas, Él primero lo hizo y mostró con sus hechos y luego ordenó enseñar a toda criatura en las naciones de la tierra. Amén. El discipulado es una forma de amarnos mutuamente. Hoy más que nunca se hace necesario tener un material escrito que facilite el estudio de las Sagradas Escrituras y del Evangelio del Señor Jesucristo a los líderes, a los nuevos creyentes, simpatizantes y a personas que les pueda interesar. Esto teniendo en cuenta la cantidad de información que se obtiene con facilidad en el Internet y puede confundir y hasta disuadir a quienes estén interesados en crecer espiritualmente. El ser humano ha tratado de explicar de dónde viene el hombre, si hay o no un creador, cómo empezó la vida, qué es el Big Bang, la gran explosión o la teoría de la evolución o de la creación. Cabe destacar que con este estudio no tratamos de convencer a nadie, pues ese no es el propósito. El objetivo del mismo es comprobar desde el punto de vista bíblico cuál es la relación que el creador del universo desea tener con los seres humanos, de manera especial con su pueblo y sus hijos. Iniciemos en orden teniendo presente que la fuente primaria, que en este caso es la Biblia para todos, para otros las Sagradas Escrituras, para otros el texto sagrado, es la base fundamental de este estudio, es decir, la palabra escrita de Dios es nuestra constitución en la cual nos basamos y en la que estamos siguiendo y obedeciendo como ese faro de luz. Es nuestra constitución, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Bien, entonces continuamos en directo en la plataforma para dar respuesta a las inquietudes que han podido surgir de la enseñanza de hoy y también para que hagan sus aportes. Así que ya nos vemos en la plataforma.